Buenas tardes a todos los asistentes a la última mesa de análisis, la cuarta mesa de análisis de esta jornada del 5 de noviembre, que sin duda ha sido muy enriquecedora, que les recordamos el nombre de la Semana del Conocimiento, se llama Retos de la Rehabilitación frente al COVID-19, y que bueno, debido a las condiciones en que en este momento nos encontramos, se tiene que hacer de manera virtual, y nos ha ido bastante bien a pesar de que lo hemos hecho así. A lo largo del día hemos visto tres temas distintos, muy interesantes sin duda. Primero empezamos con el tema que tiene que ver con la atención de paciente hospitalizado ante el COVID-19, o bueno, que tiene COVID-19. Una excelente mesa de análisis con terapeutas y un médico que trabajan y que están de frente atendiendo a pacientes COVID-19. Después vimos una mesa de análisis que tiene que ver con la atención de paciente recuperado y que tiene secuelas producto del COVID-19, que también es una excelente mesa de análisis. Seguramente los que han seguido todo el día no me dejarán mentir. Hace un momento terminamos y concluimos con la mesa de análisis de, el adulto mayor o persona mayor frente al COVID-19, también una excelente mesa, coordinada, por cierto, por la maestra Rosy, que hoy nos acompaña también como una de las panelistas de esta última mesa de análisis. La mesa de análisis de hoy, la última del día, pues se llama, ahí está, mesa de análisis, consecuencias del aislamiento derivado de la pandemia por COVID-19. El tema nos atañe a todos, no solo tiene que ver con paciente que ha sufrido COVID o que se ha recuperado de sino tiene que ver con todos aquellos que producto del confinamiento, de esta estrategia de aislamiento social que nos han pedido las autoridades, podemos vernos afectados también nuestra salud. Y también, obviamente, también no solo la salud física, sino también la salud psicológica, nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, también se puede ver afectado. Y por eso es que estamos y hemos invitado a un grupo muy, muy bueno de panelistas en esta última mesa de análisis que tendré el gusto de presentarlos en este momento. Por favor, la siguiente. Tengo el gusto de presentar a los panelistas de esta última mesa de análisis del día, empezando primero por las damas, a la maestra Montserrat Jiménez Arbea. Ella es licenciada en terapia física por el CEMUCH. Perdón, ella es licenciada en terapia física por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Sistema DIF Nacional. Es maestra en neurorehabilitación por el Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades, por CEMUCH, ahí sí. Docente a nivel licenciatura desde hace muchos años, hace 8 años, desde el 2012, con experiencia en atención a pacientes geriátricos a domicilio, tanto con padecimientos neurodegenerativos como alteraciones ortopédicas. También se encuentra con nosotros la maestra Rosa Marta Guillena Presa. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, la UAM. Es maestra en Gerontología Social y Estrategias de Atención al Adulto Mayor por el CEMUCH, tanatóloga por el Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades y el Consejo Nacional de Difusión y Apoyo a la Tanatología. Catedrática con 25 años de experiencia en la docencia y en la práctica clínica. También se cuenta con nosotros la maestra Claudia Pamela González Bueno. Ella es maestra en neurorehabilitación, licenciada en terapia física, con la especialidad en terapia ocupacional. Es coordinadora e investigadora titular de la maestría en neurorehabilitación del CEMUCH, docente desde hace 12 años a nivel licenciatura y maestría, y es también asesora de protocolos y trabajos de tesis. En sus 17 años de experiencia profesional, se ha desempeñado en el ámbito de la rehabilitación pediátrica, neurológica, reumática y actualmente neurocognitiva y cognitiva. Además, cuenta con su clínica particular, donde ejerce activamente en favor de las personas con diferentes afecciones. Se encuentra también con nosotros la maestra Rosa María Camela Bañuelos. Ella es psicóloga educativa, egresada de la especialidad en orientación educativa por la UAP, titular de psicopedagogía del CEMUCH, tutora académica y orientadora educativa enfocada al desarrollo potencial de las competencias de los alumnos con formación humanista. Docente catedrática de nivel preparatoria, licenciatura y maestría. Es coordinadora de proyectos sociales enfocados a poblaciones vulnerables en resiliencia social AC. Es terapeuta especializada en adolescentes y adultos. Y por último, un conocido de todos nosotros, mi jefe, el doctor Marco Antonio Cubillo León, médico cirujano por la UNAM, especialista en medicina de rehabilitación, maestro en gerontología social y estrategias de atención al adulto mayor por el CEMUCH, doctorante en investigación gerontológica, doctorante en pensamiento complejo, fundador de la Escuela de Terapia Física y Ocupacional del CRE Puebla, cofundador del Centro Mexicano Universitario de Ciencias Humanidades, CEMUCH. Se ha desempeñado en diversos cargos en diversas instituciones públicas y privadas dentro del ámbito de la salud, social y educativo. Actualmente es rector del CEMUCH. Bienvenidos sean todos.
Les recuerdo la dinámica, son solamente 2 preguntas, así que hay que ampliar nuestra discusión, hay que, dar nuestra opinión con profundidad. Les iré cediendo la palabra conforme hemos acordado, y además, si así lo deciden, pueden levantar la mano si quieren hacer una réplica a alguno de sus compañeros. Así que vamos a empezar. Le pediría a Nayeli, por favor, avancemos para ver la primera pregunta. La primera pregunta es, con base en su experiencia, ¿qué consecuencias negativas han ocurrido producto de la pandemia de COVID-19? Y agradeceríamos la respuesta de la maestra Rosy, por favor. Adelante, maestra Rosy. ¿Qué consecuencias negativas hemos visto en las personas adultas mayores en base a esta pandemia de COVID-19? Yo creo que una de las principales, bueno, tengo aquí 8 puntos, espero que me dé tiempo, es en donde a nivel mundial, tanto autoridades de gobierno y sanitarias, en un principio vieron al grupo de personas mayores como los más vulnerables ante esta pandemia, ¿sí? Se pensaba que son los últimos en que iban a salir de esto y que iba a haber muchas muertes en relación a ello. Creo que hoy se ha cambiado un poquito la visión de lo que tenemos, porque se ha estigmatizado al adulto mayor como una persona que va a sufrir mucho más que los demás de cualquier otra edad. Y hemos visto que efectivamente sí ha habido desgraciadamente muertes de adultos mayores, pero también se ha visto que una población muy fuerte pues está entre 35 y 55 años de muertes por otras consecuencias, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante, como lo vimos en la mesa anterior, en donde realmente son muy resilientes los adultos mayores. Hemos visto casos de adultos mayores de 90 años que fueron infectados y que salieron de ello. También estos estereotipos negativos que se tienen sobre la persona adulta mayor los ha vuelto mucho más sensibles a esta visión que se tiene del adulto mayor, y esto los ha angustiado más, les ha hecho sentir mucho estrés, ansiedad, al escuchar que muchas personas insisten en una vulnerabilidad negativa. Otro punto importante en relación a la negatividad de este COVID es que ha habido un distanciamiento social. Muchas veces el adulto mayor, aún estando en su casa, se siente invisible ante la familia, y eso lo ha llevado a sufrir pues depresión, a sufrir ese aislamiento tanto emocional como físico muchas veces, ¿verdad? Eso, aunado a todo esto, pues ya más adelante los expertos en cognición nos van a decir que eso se ha visto desmejorado porque muchos de ellos pues no tienen las terapias que necesitan o a las que estaban acostumbrados. Esta soledad en el adulto mayor, pues, ¿cómo influye en ellos? Influye en el sentido de que les va a provocar problemas emocionales en donde sienten que no sirven para nada, en donde se ven ellos como donde no pueden ayudar, no pueden platicar con sus nietos, si es que los tienen, por miedo a que los puedan contagiar, porque ellos mismos se sienten así, se creen muchas veces todo lo que pues se les está diciendo. También vimos anteriormente en la mesa, nos decía la doctora Adriana Fernández, que muchas veces se han visto distanciados de su propia familia. Las que antes iban a verlos o a hablarles por teléfono, hoy como que dejan toda esa
ese cuidado a las personas que están a cargo de las residencias, para adultos mayores. Desde la tanatología vemos que también hay muchas pérdidas. Hay muchas pérdidas en el sentido de que no saben cómo trabajar ese duelo. Muchas veces sienten culpas porque se murió quizá su compañero o algún hijo y piensan que por qué ellos mejor no se fueron. Y en la tanatología, hoy es importante, lo platicábamos también, sobre trabajar los rituales a nivel de videollamadas, videoconferencias, para poder procesar ese duelo que están viviendo. Además, todo lo que se escucha de manera negativa sobre el adulto mayor va a recaer mucho en los jóvenes en donde si antes pensaban en que no querían llegar a ser adultos mayor por toda esa conceptualización del viejismo que se tiene, no quieren llegar a ser adultos mayores, ¿sí? No quieren llegar a esa edad en donde, pues es una edad de mucha experiencia, de mucha riqueza. Y eso hace que estos jóvenes o estos adultos jóvenes piensen en puras cuestiones negativas acerca de lo que es el llegar a ser una persona mayor. Por lo tanto, yo creo que desde el lado negativo, pues hay muchas consecuencias que interfieren en cómo pueden vivir esta pandemia el adulto mayor, pero también cómo la familia se puede acercar al adulto mayor. Muchas veces se les aísla porque les da miedo a poder contagiarlos, sin pensar que muchas veces los que se pueden contagiar son los jóvenes o los adultos jóvenes que en lugar de esa persona adulta mayor. ¿Ok? Hasta allí mi intervención. Gracias, maestra Rosy. Y pues sí, en efecto, desde un principio se nos dijo que el adulto mayor iba a ser el grupo etario que más, uno de los que más iba a sufrir producto de esta pandemia. Sin embargo, creo yo, y bueno, así se concluye la mesa anterior, ha sido uno de los grupos más fuertes y que mejor han afrontado esta pandemia. Vamos a escuchar ahora la opinión sobre su experiencia, de qué consecuencias negativas han ocurrido producto de la pandemia de COVID-19, de la maestra Claudia Pamela González. Bueno, adelante, maestra Pame. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes para poder compartir un poco desde mi punto de vista lo que corresponde a todas estas consecuencias negativas, particularmente del aislamiento producto de esta pandemia que estamos viviendo y que pues realmente no tiene precedente, ¿no? O sea, podemos decir que vamos a pasar a la historia por esta situación. Pues bien, para poder responder a esta pregunta, a mi parecer, tenemos que encaminarnos a una disyuntiva muy interesante. Por una parte, están aquellas consecuencias que impactaron en el ámbito académico, particularmente respecto a poca adaptabilidad, a un cambio muy abrupto que se vivió para dar continuidad a los estudios maestrantes y profesionalizantes. Y por otro lado, están aquellas consecuencias que limitaron actividades importantes en diferentes rubros de la población y se han convertido en un factor de riesgo neurocognitivo, una amenaza para el continuo desarrollo y estimulación en diferentes ciclos de la vida. De modo que comenzaré con aquellas enfocadas a la adaptabilidad respecto al ámbito académico. Existe un concepto muy interesante que recientemente escuché en algunas otras charlas y que me gustaría resaltar, que en gran medida explica cómo un evento catastrófico genera cambios en las personas. Este concepto se denomina Black Swan
y explica cómo ante eventos disruptivos que no se predicen y que solo pasan una vez a lo largo del tiempo, existen reacciones por parte de un colectivo o de una persona que pudiesen no ser las más convenientes en términos de juicio, pero simplemente no lo podemos controlar. Muchas veces está lejos de nuestras posibilidades inmediatas mediar estas situaciones, aunque deberíamos ser capaces de dar solución. ¿A qué voy con esto? Llega la pandemia, un evento catastrófico que cambia todo tipo de rutina a la que estábamos acostumbrados. El ser humano es un ser de rutinas. Tiene un rol, un sentido, una guía construida a lo largo del tiempo por la cotidianidad moderna, que ha abrazado lo minimalista, alejándose de un proceso natural e inconsciente para resolver muchos problemas diversos y solo abocarse a uno muy extenso. Entonces, nos quitan esta rutina, nos encierran y además nos someten a otra rutina de golpe, que es impartir o tomar clase en línea. Mucho nos jactamos de ser una generación que creció con la tecnología, pero simplemente no nos adaptamos al principio. La razón, bueno, es falta de flexibilidad cognitiva. Todos contamos con una capacidad impresionante para autorregular no solo acciones, sino comportamiento, mediado por una función ejecutiva que nos ayuda a transformar adversidad en oportunidad, y es la flexibilidad cognitiva, misma que se desarrolla a lo largo de muchos años y está casi condicionada a la cantidad de retos y problemas que se nos presentan en nuestra vida. Ahora, volviendo al tema de la cotidianidad, esta ya no nos enfrentaba a muchos problemas, sino a uno muy extenso, automatizando acciones. Sin embargo, pues seguía siendo en un contexto extenso o varios, aunque fuesen repetitivos. Pues bien, a esta situación condicionante en que ya casi no había proactividad ejecutiva, agreguemos que nos encierran para colocarnos frente a una computadora, dispositivo, televisor y con poca interacción con pares, así como poca actividad física. Si esta flexibilidad cognitiva estaba siendo amenazada antes, imaginen a lo que está sujeta ahora. Algunos logran adaptarse con el tiempo, otros siguen mostrando poca resiliencia y alta resistencia a un cambio significativo. Ahora bien, pensemos en el segundo punto que mencioné al inicio, el confinamiento como factor amenazante neurocognitivamente. Existe una pandemia que desde hace mucho tiempo ha precedido a la actual y que realmente no se ha tomado mucho en cuenta. Y bueno, estoy hablando específicamente de una condición que actualmente se conoce como trastorno neurocognitivo. Es mejor conocido como deterioro cognitivo, que nos lleva a demencia. Esto en sus diferentes niveles. ¿Lo llamé pandemia? Sí, porque está presente desde hace mucho tiempo, ¿no? Y va aumentando en incidencia a lo largo del tiempo. Y a medida que dejamos de estimular tanto funciones cognitivas como ejecutivas y físicas, se adquiere el deterioro cognitivo, pero bajo ninguna circunstancia es por envejecer. Es más bien por no reforzar una reserva cognitiva importante, misma que es promovida por la cantidad de retos, problemas y aprendizajes a las que nos sometemos y que deben superar nuestras habilidades para generar cambios neuroprotectores relevantes. Existen además ciertas revisiones e investigaciones relacionadas al impacto psicológico, físico y mental del aislamiento social, derivado no solo de esta, sino de varias pandemias importantes, destacando primordialmente síntomas mentales como angustia, ansiedad, tristeza, baja autoestima, ira, rabia, bajo estado de ánimo, insomnio y la aparición de trastornos como la depresión, la ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, estrés postraumático, etc. No voy a ahondar en estos puntos.
Sin embargo, es importante resaltarlas porque dichas consecuencias mentales son el resultado de los factores estresores asociados al aislamiento y son extrapolables al contexto de la actual pandemia COVID-19, siendo más afectado el grupo de personas que presenta comorbilidades. Y además, la preocupación exagerada por la salud de algunos colectivos ha generado un alto nivel de estrés emocional y que trae consigo consecuencias neurobiológicas que son capaces de incrementar la probabilidad de exacerbar enfermedades concomitantes o que incluso reúnan criterios de algún trastorno mental o neurocognitivo. Si lo notan, ambas disyuntivas están relacionadas al confinamiento en sí. Pues nos aísla de todo estímulo que puede enriquecer esta reserva, amenazando funciones que nos permiten autorregularnos y retroalimentarnos. Es cierto, nos salimos, pero están la televisión, los cursos en línea, los tutoriales, etc. Pero en verdad esto es retador. Exactamente cómo estamos dando uso de estos medios para proteger esta reserva. Paradójicamente, esta es, desde mi perspectiva, una de las consecuencias negativas de esta pandemia. La falta de interacción con situaciones realmente desafiantes que ahora ha aumentado y la alta exposición a medios luminosos para participar en actividades y foros de redes sociales ha restado de flexibilidad cognitiva para hacer ajustes importantes sin colapsar. Esto, a la vez, amenaza a la reserva cognitiva, pues al no contar con suficientes estímulos y actividades retadoras, enriquecedoras, variadas y en diferentes escenarios, poco se trabaja sobre factores neuroprotectores importantes. No se trata de la cantidad de estímulos, sino lo complejo en la calidad de estos, y nos hace caer en un ciclo de constante cotidianidad que nos fatiga mental y físicamente. Y pues bueno, después de todo, el COVID-19 llegó para quedarse. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Pame. Bueno, hemos escuchado diferentes perspectivas hasta ahora, una perspectiva tanatológica, gerontológica, ahora neurocognitiva, pero sería interesante también saber cuáles han sido las consecuencias que han sufrido los alumnos desde una perspectiva psicopedagógica. Como tutora, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuáles son las consecuencias negativas? Rosa Camela, adelante. Buenas tardes a todos. Pues bueno, les vengo a hablar acerca de la salud mental, ¿ok? Para comprender mejor la salud mental es ese equilibrio que existe entre las personas, el entorno sociocultural y todo lo que le rodea, ¿ok? Entonces, el ser humano debe tener bienestar emocional, psíquico y social, además de tener pues el bienestar de su salud, ¿no? Entonces, esa es la salud mental. Ahorita con el COVID-19, pues sí, o sea, tenemos varias consecuencias negativas. Dentro de los alumnos, bueno, pues se ha desatado ahorita cosas de estrés, ¿no? O sea, sí, situaciones de estrés, cambios en el apetito. Hemos visto muchachos que ya, igual nosotros, ¿no? O sea, comemos de más o comemos menos, ¿ok? Ya han presentado ansiedad, ¿sale? Depresión en algunos casos. Y como decía la maestra Rosy, ¿no? Los duelos que están pasando los chicos, igual también nosotros, esos duelos recientes a causa de la misma pandemia, ya sea nada más un solo duelo de personas que amamos, o duelos consecutivos, acumulativos, ¿no? Que ya han sido varias personas que han muerto dentro de una misma familia. Entonces, todo eso también ha repercutido a nivel escolar. También los chicos, bueno, también y nosotros hemos experimentado ciclos de sueño alterados. Dormimos más o dormimos menos, dan las 4 de la mañana y no nos podemos dormir. Entonces, eso también es parte de lo de la pandemia, el que no puedan dormir, que les dé insomnio. Pero todo esto es a base de la falta de hábitos que se están generando ahorita con el COVID y con el confinamiento. Bueno, también hay otra que es el temor a enfermarse. ¿Sí? Eso que tenemos nosotros todos de que nos estamos cuidando y todo y no queremos enfermarnos, pero ya nada más nos duele tantito la garganta y dices, ya tengo COVID, ¿no? Amaneces con flujo nasal y ya me dio. O sea, tenemos el eterno COVID, porque nos da tantito algo y ya estamos pensando y nos empezamos a
a trastornar de que ya lo tengo, ¿no? Entonces también eso, el temor a enfermarse, nos ha llevado a un agotamiento emocional, a estrés, y bueno, también nos lleva a desesperanza, de decir, pues ya, o sea, ya total me enfermo, ya enfermo a todos los demás, ya ni modo, ya para qué, ¿sale? Y el desánimo, aquí los chicos han experimentado mucho el desánimo de seguir estudiando por la situación de que estamos en línea, ¿no? Cuando yo a veces les digo, bueno, una de las cosas escolares que nosotros tenemos es, sí, ¿no? La modalidad virtual, falta de práctica, es lo que muchos se aquejan, que estamos tomando las clases así virtualmente y no tienen la práctica, que se les saturan los trabajos y la tarea que no pueden hacer, pero yo siento que es más por su falta de organización, por la falta de rutinas y por su falta de hábitos, ¿ok? Bueno, otro de los distanciamientos social, también hay distanciamiento social físico, pero también nos hemos aventurado a llamarle a las personas que teníamos mucho tiempo de no saludarlas, y como ahora lo podemos hacer virtualmente, igual podemos hacerlo, ¿no? Entonces el distanciamiento social es físico, pero ya podemos hacerlo vía virtual. También otra cosa mala que nos ha traído este COVID, este confinamiento, pues son los vicios. Hay personas que también pues ya se han agarrado el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción. A causa de la pandemia se afectó más, ¿ok? Violencia intrafamiliar también ha habido, ¿ok? También pensamientos catastróficos de que ya para qué esto, ya para qué sigo la vida, ya si nos vamos a morir todos ya de una vez, ¿no? Entonces también esos pensamientos catastróficos, como les decía yo, que ya tenemos el eterno COVID y cualquier cosita ya nos infectamos, ¿no? Y sobre todo, algo que he notado mucho en los chicos es esa confrontación con uno mismo. Eso les ha pesado mucho. La soledad, el estar con ellos mismos, el empezar a trabajar hobbies y todo para poder estar bien consigo mismo, eso les ha afectado, porque antes no sabían estar consigo mismos, se llenaban de actividades y ya al final del día, adiós, y ahorita ya lo que tienen es que, pues ya acabé mi tarea, y luego, ¿qué hago conmigo? ¿Vale? Entonces siento que esas son unas de las consecuencias negativas que he observado bastante, tanto con los alumnos, con la población CEMUCH, con todos, que sí ha surgido. Hasta aquí mi intervención. Gracias, Camila. Sin duda, una de las afectaciones más importantes que hemos tenido ha sido psicológica. Bueno, más adelante comentaremos un poco más al respecto. Maestra Montserrat, adelante si gusta darnos su respuesta. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Agradezco la invitación a esta mesa. Parece que es una mesa para sacar todo lo que traemos todos adentro y que hemos estado analizando y leyendo, ¿verdad? Pues bueno, yo quisiera, perdón, mando un saludito por acá. Yo quisiera primero que nada que tomáramos conciencia, como bien lo decía la maestra Pamela, llegó para quedarse. Bajo qué circunstancias sigamos adelante es una nueva normalidad, totalmente diferente. Y entre algunas de ellas es precisamente, como bien han comentado, la falta de adaptabilidad, pero inclusive la falta de adaptabilidad que tenemos nosotros para con nuestro propio cuerpo. Yo les quiero platicar un poquito de un estudio realizado en España por parte del doctor Jordi Suros, que es médico especialista en educación física y deportes, que habla precisamente de lo que son los trastornos musculoesqueléticos y que mucha gente pensábamos, como bien lo decía también la maestra Rosy, quiero retomar un poco de ellos, que es precisamente los adultos mayores los que iban a tener mayor tipo de lesiones o trastornos musculoesqueléticos también ocasionados por el hecho de que ya no podían asistir a sus sesiones. O, por ejemplo, en mi caso, que yo me dedico a la atención domiciliaria, hay muchos de mis pacientes a los cuales apenas estamos retomando nuevamente las sesiones, siendo que antes era el terapeuta el que le daba al paciente las pautas para poder continuar con una rehabilitación. Sin embargo, los trastornos musculoesqueléticos, ¿qué creen? Los hemos encontrado más en los jóvenes. Como comenta también la maestra Camila en relación a los vicios, bueno, pues se ha vuelto más el vicio, ya no tanto por necesidad dentro de lo que son ahorita las características educativas de la teleeducación o de la educación a distancia, sino también es el hecho de querer evadir la realidad en la que nos encontramos, que un vicio se ha vuelto más el uso del celular,
Entonces, hablar de la postura para trabajar con el celular o para estarnos divirtiendo con el celular está generando un incremento en lo que son los trastornos musculoesqueléticos. Como una experiencia personal, 2 de mis compañeras que nos dedicamos al ámbito domiciliario, podría comentarles que ahora las consultas son por parte de las hijas o de los nietos o de las nietas de esos abuelos a los que nosotros íbamos a atender. ¿Por qué? Porque ya no toleran el cuello, porque están trabajando desde casa, porque ya están estresados porque antes salían cada 8 días a ver a los amigos, como bien dice la maestra Camela, que esa falta de convivencia física está empezando a hacer estragos a nivel de los trastornos musculoesqueléticos. Las sensaciones de desánimo, de desesperación, también nos está llevando a trastornos musculoesqueléticos. Y quiero resaltar algunas anécdotas que hemos tenido, que en lo personal he tenido con los adultos mayores. Sí, efectivamente fueron ellos a los que al inicio de toda esta situación de pandemia los quisimos meter en una burbuja de cristal. Se dejaron al inicio algunos, la verdad, así diciendo, bueno, es que me voy a tener que meter en mi casa más todavía de lo que a lo mejor antes estaba. No trabajo con pacientes, con adultos en residencias, sino en su casa. Y es un ambiente tal vez un poco diferente a lo que son en las residencias. En la casa, a veces ellos mismos comentan, pues si de por sí no venían a verme mis nietos, pues ahora menos. Pero ahora comprendo que no vienen porque me aman en este momento. Pasaron unos meses y se volvieron en los pilares. Se volvieron en, abuelita, me siento mal, y la abuela diciendo, a ver, tranquilo, esto va a pasar. O sea, con una mentalidad fuerte. Yo creo que no sé si exista, maestra Rosy, otra palabra aparte de resiliencia, porque no nada más sobrevivieron. O sea, de verdad están levantando a muchas generaciones. Yo lo veo como los abuelos están ahora, los adultos mayores también, porque las tías abuelas, las tías que nunca se han casado, pero que ya pertenecen a ese grupo de adultos mayores, de verdad han estado levantando a sus familias, levantando a los jóvenes, incluso a nosotros que vamos a darle ese tipo de atención, también levantándonos los ánimos. Y su frase es, esto va a pasar. Peores cosas yo he vivido cuando era joven. Como dice Pame, vamos a pasar a la historia. Y eso lo comentan ellos. Esto va a ser parte de la historia y al rato vas a ver, en los libros de historia va a venir cómo fue que sobrevivimos. Y le digo, bueno, disculpe la pregunta, ¿no tiene usted algún dolor extra? Preguntando por lo que ya ha habido antes. No, dice, los dolores de cuello son para los jóvenes. Nosotros ya cargamos a los jóvenes, ya no nos duele ni la espalda. Fíjense, a pesar de ser pacientes posoperados de rodilla, de prótesis de rodilla, o pacientes con algún deterioro cognitivo que ya están empezando a verlo, o pacientes con alguna alteración de tipo Parkinson, fíjense la frase tan hermosa, nosotros ya no nos duelen los cuellos, ya cargamos, ya detuvimos, ya sabemos lo que es cargar al mundo. Entonces sí, es dentro de lo que podría comentar, ¿no? Dentro de lo negativo, perdón por todo este preámbulo, lo que más he observado son todos esos trastornos musculoesqueléticos, y yo creo que mis muchachos que están ahorita aquí con nosotros, nuestros jóvenes, están viendo esa situación, pero es por un problema de rechazo a la adaptabilidad, esa resistencia, como comentaban los ponentes anteriores, esa resistencia que hacemos a, pues si esto va a pasar, ¿para qué me adapto? Pues si esto va a pasar, ¿para qué compro un mouse pequeño? Pues si esto va a pasar, no, es que tenemos que enseñarnos a que el ser humano tiene la capacidad adaptativa. Lo negativo que me ha tocado observar son precisamente estos trastornos musculoesqueléticos, también por una falta de actividad física por parte de nosotros. ¿Dónde están esos descansos activos? ¿Dónde están esos descansos activos que debemos de hacer durante cada una de las sesiones? Durante un momento en el que estamos trabajando delante de la computadora, levantarnos y hacer movimientos, hacer estiramientos, mover la cabeza. ¿Dónde están esos ejercicios? ¿No? Entonces, eso es lo que en lo personal a mí me ha tocado vivir, me ha tocado ver, y he llegado a la conclusión de que, bueno, muchos de nosotros, incluso los que somos docentes, hemos caído en esa negativa de adaptabilidad. Y esa negativa de adaptabilidad en relación a lo que es también la mente, nos lleva a problemas musculoesqueléticos, y problemas musculoesqueléticos severos. Espero que alguien quiera hacer algún trabajo de investigación en un futuro, me voy por los más pequeños, sobre cómo están en unos 3, 4 años las personas que ahorita pasamos por todo esto, todos aquellos que tuvimos que hacer un teletrabajo. ¿Cuáles son los problemas musculoesqueléticos a los cuales nos quedamos? ¿Quiénes tenemos ahora un trastorno temporomandibular ocasionado por unas malas posturas al trabajar? ¿O qué tal un problema a nivel de lo que sería, no sé, el síndrome del túnel del carpo ocasionado por malas posturas? Entonces, que esa sería mi participación. Muchísimas gracias.
Gracias, maestra Monse. Maestra Rosy, ¿quería hacer una réplica a usted? ¿Levantó la mano? En relación a lo que decía Monse de la pregunta de que hoy los adultos mayores pues son los que a lo mejor los nietos se acercan a ellos, quizás sea esto una respuesta a la siguiente pregunta, pero me quiero adelantar un poquito para no dejarlo fuera. Significa, desde mi punto de vista, Monse, que están encontrando un resignificado a su vida. Se están volviendo visibles, están volviendo a retomar el papel de que aquí estoy y me están tomando en cuenta. Y eso los hace más fuertes. Nada más quería, para no dejar fuera esa pregunta. Gracias. Gracias, maestra Rosy. Bueno, retomo también lo que dijo la maestra Monse al principio. Esto llegó para quedarse. Hace algunos meses antes de la pandemia, todo el mundo quería ser disruptivo. Todo el mundo quería innovar. La disrupción nos cayó encima sin previo aviso. Todo el mundo tuvo que innovar, todo el mundo tuvo que cambiar. Y de esa perspectiva quisiéramos también escuchar desde su experiencia, su formación, al doctor Marco Antonio Cubillos León nos comparta su punto de vista. Bien, pues buenas tardes a todos. Pues escucho con mucho interés todas las opiniones de mis compañeras de este panel. Qué gusto además compartir con exalumnas, eso me da mucho gusto, y de diferentes escuelas. Miren, yo como lo veo es que los momentos de crisis, como es esta crisis, esta pandemia que nadie esperaba, son esos momentos en donde permiten que saquemos lo peor y lo mejor de nosotros, tanto individualmente como a nivel social. A mí me parece que lo que ha venido a hacer esta pandemia, lo he dicho en más de una ocasión, la pandemia es una especie de catalizador. Si ustedes recuerdan lo que es un catalizador en sus clases de química o de bioquímica, recordarán que es algo que acelera un proceso. Esta pandemia nos viene a desnudar como personas y como sociedad. Eso es lo que ha pasado. Había prejuicios de que los abuelos son vulnerables. Es un prejuicio. La experiencia nos dice y los hace visibles. Y hoy nos damos cuenta que el soporte de muchas familias y el soporte del rumbo que sigue una sociedad tiene que ver con la experiencia acumulada y con la capacidad que tienes de enfrentar problemas. La resiliencia no naces con ella, la vas adquiriendo. Y la vas adquiriendo a lo largo del ciclo de la vida. Eso es lo que nos viene a encontrar por hablar de los adultos mayores. Yo diría que toca hablar ahorita de la parte negativa. Creo que coincido en que pareciera que es una catarsis que estamos haciendo y hablando de las cosas negativas que hemos encontrado durante la pandemia. Yo lo dividiría en 5 puntos fundamentales. El primero sería la conciencia de salud. Yo creo que nunca como ahora nos hemos dado cuenta de cómo es nuestra salud en lo personal y cómo es la salud de este país. Si lo veo desde el punto de vista personal, pues nos damos cuenta que si teníamos comorbilidades, si no nos hemos cuidado en lo que comemos o en nuestros hábitos de salud, pues ahora o te cuidas o te va a ir mal. Y nos hace entonces reflexionar sobre qué estamos haciendo con nuestra alimentación, qué estamos haciendo con la actividad física, qué pensamos de la gente que trabaja como profesionales de la salud, por ejemplo. Después de ser vilipendiados, mal pagados, poco cuidados, hoy de pronto somos héroes. Hoy de pronto los médicos, las enfermeras, todos los profesionales de la salud, que como que ahí están, siempre criticando las partes negativas, muchas de ellas con razón, pues hoy somos los héroes, ¿no? Hoy nos ponen capas y nos hacen superhéroes, pues porque estamos haciendo el trabajo que siempre hemos hecho. Claro, ahora se nota más. Y sin embargo, eso es desde el punto de vista de los que somos profesionales de la salud. Desde el punto de vista del sistema de salud, pues viene a desnudar un sistema de salud deficiente que curiosamente se desmanteló en buena parte del mismo antes de que empezara la pandemia y que nos agarró desde el punto de vista de un sistema de salud con la brocha en la mano. Justo cuando deciden que hay cosas malas y se quita, por ejemplo, por poner un ejemplo, el Seguro Popular,
justo en ese momento llega la pandemia y, oh sorpresa, el sistema de salud no está preparado para enfrentar los problemas cotidianos, mucho menos una pandemia. ¿Qué vemos ahora? Pues como una consecuencia, bueno, pues las cifras maquilladas que nos dan todos los días, pues que las mismas autoridades reconocen que apenas se aproximarán a un 30% de la realidad, pues nos ubican, por ejemplo, como país, como uno de los países que más gente ha muerto, ¿no? Cuando vemos que en algunos países sube los casos de contagio y luego bajan casi hasta desaparecer y ahora otra vez vuelven a subir, pues hoy nos damos cuenta como en México no han descendido realmente, empezaron, se mantuvieron altos, se siguen manteniendo altos y lo que esperamos es que todavía vayan a subir más. Esa es la diferencia. ¿Es por la pandemia? No, es porque simplemente se desnuda un sistema con toda una serie de carencias, desde mi punto de vista. Ahora, en ese mismo sentido, y hablando de salud, yo algo que observo y es bien importante, y eso a mí en lo particular me angustia, porque independientemente de cargos administrativos que hoy me toca tener, soy médico, soy gerontólogo, soy rehabilitador, ese es mi principal parte de mi formación profesional, y veo con pena las víctimas del COVID que no han tenido COVID, y me refiero a todos los enfermos con problemas de salud que no se están atendiendo como se atendían antes de la pandemia. Y ahí tenemos una población de altísimo riesgo que con el pretexto del COVID, pues ahora no los atendemos. Yo veo claramente cómo los centros de rehabilitación que ya tendrían que estar abriendo, ya tendrían que estar viendo a la gente que urge que veas, siguen cerrados. Siguen cerrados. Y es a nivel nacional. Y están sin trabajar desde hace 8 meses. Y las personas con discapacidad, que Dios las perdone, ¿no? Porque no se están atendiendo. Y todas las personas que tenían serios problemas de salud no se atienden. En el mejor de los casos van a su clínica que les surtan el medicamento, pero no les han dado consulta en todo lo que va del año. Esas son las víctimas, no solo del COVID, sino que todas las personas que tenían cualquier tipo de comorbilidad no se les está atendiendo. Eso explica de alguna manera por qué la gente se muere. ¿Qué gente se muere? ¿Los adultos mayores por ser mayores? No. La edad como tal no es un factor de riesgo. Lo es el estado de salud en el que te encuentras. Y entonces empezamos a ver y a tratar de explicar por qué la gente se muere. ¿Por qué se mueren? ¿Por qué en México se mueren al doble de la tasa mundial? Comorbilidades parece que es la respuesta. Aparentemente la gente que tiene COVID y que ya tenía problemas de salud importantes es la gente que se muere porque ya tenía obesidad, porque ya tenía diabetes, porque ya era cardiópata, porque era hipertenso. Y por eso se muere la gente. ¿Qué vino a hacer? ¿Es el COVID? No, es el COVID nos muestra el estado de salud que ya tenía esta sociedad previamente y por eso nos morimos más los mexicanos. Por un lado. Un segundo punto que yo diría es esta parte de la convivencia, de la socialización. Bueno, ciertamente esto nos vino a cambiar la jugada, ¿no? Si nuestra única diversión era salir a reventarnos a los antros, pues ahora que no te puedes salir a reventar a los antros, pues te quieres tirar por la ventana. Si teníamos otros tipos de manera de divertirnos, de socializar con los demás, tenemos más elementos para salir adelante. Hemos venido a ver, y eso yo lo puedo ver acá, aquí sí una experiencia directa, por ejemplo en la universidad, que esta forma de empezar a trabajar desde casa, bueno, desde luego ha demostrado por un lado que la gente puede ser terriblemente productiva trabajando desde su casa. Pero también hay otros trabajadores que necesitan venir a dar clases y necesitan venir a la oficina porque sienten que estallan y también se quieren tirar por la ventana porque ya no aguantan seguir en casa. Esas son consecuencias. Y en casa, ¿qué pasa? Pues ya, y ya ni hablemos de las mamás que tienen niños chiquitos, que tienen que estar supervisando además cómo estudian esos niños en un sistema educativo que de por sí sabemos que es deficiente y que ahora con esto pues quedó completamente expuesto, ¿no? O sea, cuando escuchas que una estrategia que es hacer que los mexicanos estudien por televisión
Pues si hubiera sido hace 40 años, todos, yo me paro y les aplaudo. Pero el problema es que este es un sistema que tiene 40 años de antigüedad y que si no hay un monitor que te ayude a que aprendas, pues no vas a aprender nunca. O sea, no, porque la televisión, si no hay intercambio de ideas, pues no hay manera de asegurar el aprendizaje. Los que saben de neurocognición pues estarán de acuerdo conmigo. Y si pones un papá que además de que tiene que trabajar en casa, sobre todo, y hablemos con una perspectiva de género, una mujer que trabaja, que además es ama de casa, que además es mamá, pónselo a hacer todo al mismo tiempo. Pues claro que están estallando, están al borde de la locura, y además tienen que dar una sonrisa para mantener la armonía dentro de la casa, ¿no? Entonces, el incremento, por ejemplo, de conflictos familiares en hogares que no necesariamente se rompió la dinámica familiar por la pandemia, no. Ya tenían problemas de dinámica familiar. Imagínense a alguien que es violento, pero que lo ves de vez en cuando llega a casa, ahora vive 24 horas del día con alguien que de por sí es violento. El problema de la violencia ya estaba antes de que empezara la pandemia. Acuérdense ustedes que este mismo año fuimos testigos de una manifestación extraordinaria de estudiantes protestando por la violencia de género contra las mujeres. Y nunca habíamos visto en Puebla, yo por lo menos los años que tengo de vivir aquí, una manifestación tan perfectamente estructurada en donde la gente fue a protestar y se unieron los estudiantes y los jóvenes para protestar por lo que estaba pasando. Un ejemplo de civilidad y de cómo se hace una manifestación. Llegó la pandemia y pareciera que ya se acabó la violencia de género y los estudiantes ya están muy seguros, ¿no? Creo que este tipo de cosas es lo que se nota y habrá mucho más que platicar. Un tercer punto sería la cuestión del trabajo. Bueno, y creo que de alguna manera ya lo toqué, nos permite ver que el que es responsable y le gusta trabajar, esté trabajando en su sitio de trabajo, esté trabajando en su casa, se vuelve súper eficiente. Pero también las consecuencias negativas es que necesitas salir y orear las neuronas para no psicotizarte por la presión y el estrés que genera el no salir y el estar concentrado solo en trabajar. Los problemas de ansiedad y depresión se han incrementado de manera notable y eso, aquí las psicólogas que están en el panel no me dejarán mentir. Esto está haciendo, claro, que aprendamos, volvemos a lo mismo, o sacas lo mejor de ti o sacas lo peor. Y en ese sentido, en un cuarto punto, vendría toda esta parte de qué estamos haciendo en el sentido de la situación que está viviendo este país. No hemos tocado el aspecto económico, pero tomemos en cuenta que este país está enfrentando la peor crisis desde que yo desde que nací, no sé ustedes, pero yo escuchaba desde mis papás, y ya después yo como adulto, que vivimos en crisis. México vive en crisis desde que yo tengo uso de razón. Pero como esto que estamos viendo hoy desde el punto de vista económico, ni cerca, ni en el peor momento, ni después de temblores, ni después hubo por ahí un error muy famoso en el 94, donde quebraron las bolsas y bueno, fue un problema, nos quedamos todos con deudas grandísimas en los bancos. Bueno, no le hace ni cosquillas a la crisis económica de ahora. Ese es un problemón, porque hemos hablado de aislamiento, fíjense, pero finalmente el aislamiento es un lujo. Los que nos podemos quedar aislados en nuestra casa y trabajar desde nuestra casa, eso es un lujo, porque la gran mayoría de la gente no puede hacer eso. Tiene que salir a buscar el pan, porque si no lo busca, no come. Y si no come, pues que le dé el coronavirus, pues ¿de qué se va a alimentar? Y claro que esto es una situación bien difícil, porque entonces nos pone en jaque a todos. Porque la cadenita es de todos. Si a unos nos va bien a todos. Aquí el problema es de que la situación económica, que eso me parece que es muy importante, nos está pegando terriblemente a todos. Ustedes sabrán que antes de que acabe el año, se declara que va a haber más de 4 millones de nuevos pobres en este país. O sea, toda esa gente que trabajaba y se la rifaba para estar ahí en lo que se considera una clase media, pues dejarán de ser clase media. ¿Y para dónde crees que te vas? Te vas para atrás, te vas para la gente, los que trabajamos para vivir mejor,
porque es la manera que encontramos de salir de la extrema pobreza para subir y aspirar a una clase media. Los ricos siempre es un grupo chiquito, que siempre han existido y siempre existirán. La situación económica es muy difícil y nos pega ahí directamente en todo, porque nos pega en la salud, nos pega en nuestra salud mental, nos pega en que no nos podemos quedar y cuidarnos y trabajar desde casa porque tenemos que salir por el pan. Esa situación es muy difícil y tenemos que estar preparados para ello. Creo que aquí, en fin, no quiero eternizarme con mi participación. La pregunta es hablar de cosas negativas. Bueno, pues ya tendremos la oportunidad de hablar de las cosas positivas que nos trae la pandemia. Pero al final de cuentas creo que todo esto que estamos viviendo, si a mí me dicen, ¿te sorprende lo que estamos viendo? No, es como están las cosas. Y lo único que estamos viendo es que hoy se nota más, porque estamos más concentrados en lo bueno y en lo malo. Y terminaría diciendo algo que también desde mi punto de vista, y eso sí me toca directamente por el trabajo que estoy haciendo ahorita. Miren, durante la pandemia parte de mi trabajo es estudiar. O sea, para tomar decisiones en cuanto al futuro de una empresa o de una universidad o de tu consultorio, la clave está en que te pongas a estudiar. ¿Para qué? Para que trates de tomar las mejores decisiones. Y las mejores decisiones se toman en función de la información que tienes, porque sin información no puedes tomar decisiones. Me parece que algo que ha habido muy malo es un exceso de información. Benditas redes sociales que nos permiten estar acá, miren, platicando y conectándonos entre todos. Benditas redes sociales. Pero también hay un exceso de información y si no tenemos el criterio para diferenciar cuál es una información bien sustentada de la que no lo es, pues claro que es un factor que nos permite entrar en angustia y estar así preocupadísimos por lo que pasa, porque escuchamos cualquier cantidad de tonterías, no porque antes de la pandemia no existieran, las tonterías han estado ahí siempre. El problema es que ahora se agudizaron, porque si antes le dedicábamos, ¿qué les gusta? Media hora estar conectados en las redes sociales, pues ahora estamos conectados por lo menos un promedio de 4 o 5 horas en las redes sociales y eso nos genera muchos problemas. Entonces, yo creo, al final de cuentas, con eso termino, que coincido con esa frase, esto llegó para quedarse, por supuesto. Creo que el gran problema está en que la gente cree que una vez que existe una vacuna mágica o que de pronto ya el COVID se solucione, las cosas van a ser igual. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que estamos empezando a vivir una nueva realidad. Ojalá y que seamos lo suficientemente inteligentes para sacar todo el provecho que nos ha traído la pandemia, porque innegablemente también nos ha traído cosas positivas, de lo que creo que hablaremos más adelante. Eso es lo que yo pudiera decir. Gracias, doctor Cubillo. Bueno, como ya vimos, las consecuencias negativas han sido no solo en la área de la salud, no solo tiene que ver con afectaciones en el área de la salud, ya lo vimos, ya lo escucharon de los panelistas, tiene que ver con las afectaciones psicológicas, vamos, gerontológicas, y ahora también abona el doctor Cubillo, tiene que ver con afectaciones laborales, económicas, sociales, y como bien lo decía, incluso familiares, ¿sale? Pero bueno, las consecuencias negativas nos permiten identificarlas, es cierto, pero también avanzar hacia ahora las consecuencias positivas, con esa intención de hacer un balance, ¿sale? Es decir, de qué manera lo que ahora identificamos como consecuencias negativas también se pueden convertir en oportunidades, vamos, incluso podemos destacar algunas que se han convertido en consecuencias positivas, producto de la pandemia, con la intención de fortalecer aquello que hemos identificado como consecuencia positiva, que también las hay, para mitigar las consecuencias negativas. Vamos a la siguiente pregunta, por favor, Naye. La siguiente pregunta, y les recuerdo también que se puede hacer réplica, si ustedes desean hacer réplica a alguno de los panelistas, con todo gusto les damos micrófono. La pregunta 2 es, con base en su experiencia, es muy similar, ¿qué consecuencias positivas han ocurrido producto de la pandemia de COVID-19? Ahora empezamos en inversa. Doctor Cubillo, si nos gusta compartir su opinión. Bueno, por la parte positiva es mucho. Yo creo que nada te hace, mi mamá decía mucho algo así, lo que no te mata te hace más fuerte. Me acuerdo que me decía mi mamá. Y sí, los trancazos sirven para fortalecer la resiliencia. ¿Qué tiene que pasar de esta pandemia? Desde mi punto de vista, yo creo que hay muchas cosas muy positivas que además llegaron para quedarse. Sigo con el mismo orden.
mi intervención anterior. Desde el punto de vista de la salud, por ejemplo, yo creo que esa resignificación y esa revaloración del papel de los profesionales de la salud en la sociedad era muy necesario. Qué bueno que llegó. No lo perdamos, mantengamos ese nombre en alto de todos los que nos dedicamos al área de la salud. Me parece que eso es algo muy, muy, muy importante que hay que saber aquilatar y conservar. Y espero que la sociedad sea consciente de eso, ¿no? De que, pues, no les queda más remedio que caer con nosotros, ¿no? A veces les decimos, oye, te recomiendo cuando necesites algo, venme a ver. Y cuando se lo dices a alguien sano, lo primero que te dice es, no, yo no quiero caer contigo. Pero tarde o temprano, aquí te espero. Como profesionales de la salud te vamos a recibir. Yo creo que es una buena oportunidad para resignificarnos, para volver a tomar ese rol que se tenía de los profesionales de la salud a nivel social, y de nosotros dependerá que no se pierda esa revaloración de nuestro papel. Otra cosa que me parece que ha sido una manera de hacernos conscientes de nuestra salud, y pues es la gran oportunidad para cuidarnos, para adquirir, readquirir o retomar esos buenos hábitos de salud, el hacer actividad física, el moverte, el tratar de comer mejor, porque ya sabes que si no lo haces, vas a empezar a tener serios problemas de salud. Entonces, esa conciencia de salud, esa concientización de lo importante de la salud, me parece que es algo fundamental. No hay que perderlo. Otra parte muy, muy importante, me parece, es esta parte de cuestiones tecnológicas que llegaron para quedarse. A ver, nosotros nos dedicamos a la rehabilitación. Desde que nos formamos como rehabilitadores, atendemos con mucho gusto a nuestros pacientes. Claro que perdimos, desde luego perdimos este contacto físico con nuestros pacientes, pero incluso cuando hemos tenido ese contacto físico con nuestros pacientes, siempre les dejamos programas de casa, por ejemplo, ¿no? Siempre. Por definición, al paciente lo trabajamos presencialmente, ni se diga los fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales del lenguaje, pero siempre les dejamos trabajo y tarea para casa, ¿no? Bueno, y la telerehabilitación llegó para quedarse. Recuerden que apenas hace unos meses, hace un año, ya casi 2, tuvimos un congreso de neurorehabilitación y una de las ponencias hablaba sobre toda la tecnología que hoy tenemos para darle seguimiento a nuestros pacientes desde nuestro consultorio y en sus casas. La telemedicina, la telerehabilitación, bueno, pues ya llegó. ¿Qué pasó? Ya sabíamos que teníamos que aprender a usar apps, ¿no? Teníamos que aprender a usar aplicaciones para darle seguimiento a nuestro paciente. Pues ahora o las usas. ¿Qué hizo? Ahora nos tenemos que poner y aplicar. Y yo creo que nuestros contenidos hoy, en los contenidos académicos de las materias que damos todos, tendremos que incluir el tema de la telerehabilitación. Y es algo que llegó para quedarse. Y que si lo vemos bien, pues padrísimo. Porque hoy no nada más le vamos a preguntar al paciente cuando llega a terapia, ¿hizo los ejercicios que le encargué? Yo voy a ver si los hace y los voy a coordinar desde mi consultorio. Eso es una maravilla. Esa es una parte que me parece que se aceleró el proceso de la telerehabilitación, que no sustituye a la terapia presencial, pero que es un elemento extraordinario para apoyar nuestro trabajo como rehabilitadores. Desde luego, estas formas de trabajo, el saber que podemos balancear el trabajo presencial con el trabajo en casa, me parece que es una cuestión extraordinaria, porque nos ahorra tiempo, dinero y esfuerzo. Por un lado, pues estamos gastando menos en transporte, ¿no es cierto? Eso es una cosa positiva, gastamos menos en eso. Claro, ahora gastamos más en internet y en luz en casa, pero bueno, es algo que nos demuestra que podemos ser profesionales siempre y en todo lugar. Esto creo que es algo muy importante. Algunas cosas sanitarias, y aquí sí tocaría, es un tema que lo he tocado en corto con varios grupos. Por ejemplo, algunos hábitos higiénicos que tenemos los profesionales de la salud, que hemos tenido siempre y que yo siempre he considerado que son muy malos hábitos higiénicos. Fíjense, como profesionales de la salud, pongo un ejemplo. Ahí salimos con nuestra filipina y nuestro uniforme bien bonito de nuestra casa. Nos vamos en la pecera, en el taxi, en el camión. Llegamos al hospital, vemos enfermos que tienen cualquier cantidad de lindezas y de enfermedades. En el mejor de los casos nos lavamos las manos y con ese mismo uniforme nos regresamos a nuestra casa, acarreando toda clase de microorganismos.
El COVID es el menos importante. Pues hoy sabemos que eso es un mal hábito, no lo debemos de hacer. Hoy sabemos que nos tenemos que cuidar. El COVID se va a ir, pero seguimos conviviendo con microorganismos. El usar una ropa cuando andamos en la calle, en el transporte público es una cosa, y la que usamos en el trabajo es otra, y la que usamos en casa es otra. Esos son hábitos buenos, son hábitos que tendríamos ya que adoptar. Y miren que se los digo yo que desde la Facultad de Medicina, como nos decían los compañeros en la Facultad de Medicina, disfrazados de gises, ya las nuevas generaciones no saben lo que son los gises, pero las tizas con las que pintábamos en los pizarrones, que no había plumones, eran gises, y nos decían los gises porque íbamos de blanco, perfecto blanco, y así andábamos en el metro, comiendo en las garnachas, ir a echar la chela, todo con nuestro uniforme de blanco y además bien orgullosos. Y con todas esas mugres y recolección de microorganismos, así regresábamos a casa y a lo mejor esa misma ropa nos las poníamos para el día siguiente. ¿Qué huele? Qué malos hábitos, ¿no? Bueno, pues esto es algo que tenemos que hacer conciencia para cuidar este tipo de cuestiones y de hábitos de salud como profesionales de la salud, por ejemplo. Si la innovación iba a ser, todos sabemos hoy, el discurso en todos lados es la innovación. Tenemos que ser innovadores, tenemos que ser emprendedores. ¿Qué hizo la pandemia? Pues o te vuelves innovador, te mueres. Es así de sencillo. Entonces, ¿qué nos ha obligado positivo, muy bueno de la pandemia? Pues innovar, porque si no innovas estás frito. Entonces nos ha obligado a ver nuevas formas. En la educación ni se diga. Todos sabíamos que las TICs y las tecnologías de la información son un instrumento maravilloso para la educación, ¿no es cierto? Y sabíamos que teníamos que aprender. Pues ahora o aprendes, porque si no lo haces, estás fuera de la jugada. Entonces, ¿hoy qué pasó? Pues que todos los que ya eran hábiles con eso se han lucido. Y los que no, pues ahí hemos tenido que ver cómo le hacemos para mejorar. Y en este sentido, y no quiero aburrirlos, quiero acabar con esto. Algo bien importante, yo lo veo en el rol de los alumnos. Híjole, qué difícil, ¿no? Yo creo que si bien nos estamos perdiendo y han sido meses preciosos de estar en contacto con nuestros amigos, con nuestros pacientes, haciendo maniobras, aprendiendo habilidades y destrezas que todo terapeuta tiene que aprender, esa es la parte negativa. Pero yo creo que nunca como ahora estamos valorando lo importante que es la convivencia con nuestros amigos, con nuestros maestros, y el tesoro que es cuando tenemos que ver a nuestros pacientes, esos pacientes que son los que nos enseñan tanto o más que los libros. Y yo creo que hoy también es una gran oportunidad para revalorar la maravilla de carreras que escogimos. Qué maravilloso ser terapeuta, qué maravilloso ser médico, qué maravilloso ser psicólogo. Híjole, qué difícil cuando no podemos estar en contacto con mis maestros, con mis amigos, con mis pacientes. Si nos habíamos metido a vocación a esto, yo creo que nunca como hoy nos estamos dando cuenta qué falta nos hace el tener a nuestros pacientes y estar en contacto con ellos. ¿Cómo los extrañamos? Aunque luego ya decimos, ay, tengo muchos pacientes y estoy harto. Hoy los extrañamos. ¿Y cómo extrañamos hoy a nuestros amigos? Incluso ese molón que siempre me estaba haciendo bromas, ¿cómo extraño esas bromas? Y cómo extraño ese maestro que siempre está muele y muele y muele. Ahora sí, hasta siento que lo quiero, ¿no? Entonces creo que es una extraordinaria oportunidad para revalorar nuestra vocación. Y creo que eso nos debe de cambiar. Yo creo que todos a partir de esta pandemia estamos tocados. Y yo quiero pensar que estamos tocados por un dedo divino, que si nos las mandó es para que revaloremos nuestra función, sea como maestros, sea como alumnos, sea como médicos, como psicólogos, como terapeutas. Yo creo que eso es lo mejor que nos va a traer esta pandemia. El volvernos a enamorar de lo que tanto queremos, que es nuestra vocación. Es lo que yo diría. Gracias, doctor Cubillo. Sin duda, esa aportación última es la más importante, que nos obliga a revalorar nuestro papel en el mundo. Vamos en inversa. Escucharemos ahora a la maestra Montserrat para que nos comparta su opinión. ¿Qué consecuencias positivas han ocurrido producto de la pandemia de COVID-19, maestra Monse? Gracias. Bueno, positivas. A mí lo que más me fascinó fue cuando
antes de que ya tuviéramos, en mi caso, que tuviera que decirle a mi paciente, vamos a tener que tomarnos un tiempo a mis ancianitos, a mis adultos mayores, fue, enséñame a manejar el celular, Monse. Quiero aprender a hacer eso donde yo te pueda ver a ti o que pueda ver a mis nietos. Me ocurrió con algunos pacientes cuyos nietos se encontraban en el extranjero y pues no pudieron regresar en ese marzo, abril más o menos. Es que quiero verlos. Dice, sí, yo sé que lo hago en la computadora, alguien me ayuda, pero ahora quiero en cualquier momento, aquí en el celular. Cuando antes existía tal vez esa resistencia a la tecnología, fíjense, pues algo que yo he visto muy alentador es que nuestros adultos mayores ya se quieren volver también se quieren mover dentro de todo esto que es la tecnología. Y algunos realmente lo usan solamente para distracción, para que ahora que ya conocen qué es el Facebook, ahora que ya conocen las redes sociales, ahora que ya conocen los memes, ahora que ya regresé a estarlos viendo con cierta frecuencia, no como nos veíamos antes de esta situación de pandemia, lo primero que me dicen es, mira, Monse, encontré este meme, mira, aquí está el meme del doctor, mira, aquí está un meme de no sé cómo es que ahora ya se han vuelto, si no expertos hábiles para meterse en las redes sociales y sacar los memes que les produce alegría, ¿no? A mí eso yo lo veo, no sé, para mí es algo positivo dentro de toda esta situación de la pandemia. Como docente, algo positivo, el compromiso de mis muchachos, el compromiso de nuestros halcones, el compromiso de los más pequeños. Ahorita estoy trabajando con los chicos de tercer semestre y el tener que suspender un momento la clase porque tuvieron la confianza de decir, Miss, estamos mal, nos sentimos mal, estamos ofuscados, tenemos miedo. Y como bien decía la maestra Camila, todo esto, pues romper un poquito la forma de paradigma de yo soy tu docente, te estoy enseñando, te estoy intentando en toda esta tecnología mostrar qué tenemos que conocer para seguirnos formando como profesionistas y convertirnos en seres humanos, convertirnos son míos, temporalmente, pero son mis alumnos, ¿no? Todavía más de lo que son cuando estamos con ellos de manera presencial, porque ahora sí, de repente, que alguien alce la mano en clase y diga, ¿podemos hablar 3 minutos nada más de la sesión de otra cosa que no sea la materia? Eso es algo positivo, el romper un poquito, ¿no? Y también algo positivo, que los jóvenes tengan ahorita esa forma de querer comunicarse con nosotros como sus docentes, e incluso hasta con la universidad, para decir, tengo un problema, me encuentro así, necesito ayuda, y que ven que podemos como sociedad, como docentes, como maestros, como mismos colaboradores, ayudarnos en este momento, porque es lo único que nos va a sacar adelante como seres humanos. Algo también positivo que ha dejado esto, bueno, pues me gusta la forma en cómo muchos terapeutas físicos han hecho lo posible por hacer algo de investigación e intentar dejar alguna huella. Fíjense que la Asociación Española de Fisioterapia, quiero compartirles, y lo estoy haciendo en este momento, espero que se permita, hizo una pequeña guía, lo estoy compartiendo en el Meet, pequeña dirección, perdón, de internet. Me gustó mucho esta pequeña guía que habla con ejercicios básicos, que de repente lo que les comentaba, ¿no? ¿Dónde están nuestros descansos activos? Todos los hemos dejado por un bote de basura, y como bien dice el doctor Cubillo, creo que este momento algo positivo es voltéate y vete. Vete cómo estás. Vete cómo estás, ok, ahorita ya ha pasado las cosas negativas, veamos también las positivas, la capacidad que tenemos para echarnos una manita, ¿no? O sea, una guía para el cuidado de la salud, una guía para el cuidado de actividad muscular y articular, guías. Eso es algo que yo he visto muy positivo. Y así como está esta dirección de la Asociación Española de Fisioterapia, existen ya infinidad de trabajos que están haciendo muchos terapeutas físicos. Incluso los mismos muchachos, creo que no me van a dejar mentir acá, varios de los que estamos dando clase con los chicos halcones pequeños o ya con los que estaban a punto de salir del nido, que precisamente buscan, y bueno, ¿y ahora cómo puedo hacer con este paciente? O sea, intentan ver más allá de lo que tienen en este momento enfrente. Eso para mí es algo positivo, el que quieran, oiga, Miss, encontré esta aplicación para hacer su mapa conceptual que me pidió, ¿no? Yo con los mapas conceptuales creo que me traumé y me encantan. Entonces me gusta cuando tienen esas ganas de, es que encontré esto, es que ahora se puede hacer así, es que, Miss, ahora el sonido se puede mejorar. Eso, no nos den miedo, es tener o intentar quitar el miedo.
¿Qué otra cosa me ha gustado? O que he visto como positivo de esta situación de pandemia. Aparte de las ganas de muchos de querer seguir profesionalizando, he visto a muchos que les gusta que se estén compartiendo los webinars gratuitos dentro de lo que son los correos de nuestra institución como tal, el hacer este tipo de charlas, el que entre nosotros mismos también podamos comunicarnos, ¿no? Que podamos ayudarnos, ayudar a los demás, dar el valor a que si ahora sí pude pasar a ver a mi familia, que si el día de hoy pude transmitir la charla, como es en mi caso, venir a ver a mis padres y estar aquí en este momento transmitiendo la charla, pues qué padre, ¿no? Porque eso también es algo que a veces por las mismas ocupaciones no coincidíamos con los tiempos y que esta pandemia al inicio pintaba como algo negativo, pero que ahora ha salido lo positivo, el valorarnos, el darnos cuenta de los valores que tenemos. Y pues como bien decía el doctor Cubillo, la innovación, pero la innovación o la reinnovación tal vez de los valores, de los amigos, innovar en aplicaciones, innovar en estrategias de aprendizaje, ¿no? Eso es lo que a mí me ha gustado mucho ver como algo positivo dentro de toda esta situación de la pandemia, ¿no? Que podríamos ver que no lo tiene, pero sí, sí lo tiene. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Gracias, maestra Monse. Y bueno, como bien lo compartes, esta guía seguramente fue producto de la investigación, así que habrá que hacer algo similar aquí en México para que podamos también mostrar los resultados de la investigación que se ha hecho producto del análisis de las consecuencias del COVID-19. Y esa investigación habla de compromiso y como bien lo decías, el compromiso lo han tenido también los estudiantes. Justo el martes hablaba con el maestro Arturo Corte Terán, si está por acá no me dejará mentir, que pareciera que, bueno, no pareciera, sino que el compromiso que han asumido los docentes y los alumnos mediante estas nuevas herramientas de comunicación virtual ha sido incluso mayor que la que teníamos en la presencialidad. Es decir, ha habido menos faltas, tanto de los alumnos como de los docentes. El docente llega más puntual a su clase. Es decir, ha habido mucho mayor compromiso de los alumnos y de los docentes en esta nueva normalidad que le hemos llamado. Bien, tenemos poco tiempo, no quiero yo dar mi tema, sino más bien escuchamos ahora a la maestra Rosa Camela que nos dé su opinión sobre las consecuencias positivas. Adelante, Rosy. Gracias. Pues sí, precisamente ese era uno de los puntos que iba a tocar. Pero bueno, empecemos. Yo lo que he visto es que al inicio, pues todos pensábamos que nada más iban a ser unos 30 días de confinamiento, ¿no? Y de ahí se fue aumentando y aumentando. He visto que se ha cambiado mucho la actitud, ¿sí? Y todo es parte de la actitud. Al principio todos de que no, que cómo, que clase de línea, que no entiendo nada, que esto, que el otro. Y ahora me da gusto ver a los chicos uniformados frente a la cámara, ¿sí? O sea, los he visto sacar sus apuntes. La maestra Monse me dio una situación ahí en donde los chicos le pusieron feliz día del docente y ya casi lloro, ¿no? Entonces, ha sido un cambio de actitud tremenda en los chicos, en donde antes tenían tanta renuencia, tanta negatividad a esto, y ahora ya ha cambiado, o sea, se han adaptado. He estado entrevistando a varios niños de séptimo, y pues sí, me dicen que han cambiado sus hábitos, se han organizado más, se han acercado más a su familia, y conforme va avanzando los meses, ya estamos en esa adaptación que estábamos diciendo, ¿no? También he visto que ya se mejoraron los canales de comunicación con nuevos amigos, entre nosotros. Siento que a veces, como antes no teníamos la necesidad de hablarnos por teléfono, hacer una videollamada, y ahí estábamos, y pensábamos, pues ahí está, ¿no? Dejábamos a un lado nuestras relaciones sociales y ahorita las estamos retomando. Se ha resaltado, como decía el maestro Marco Antonio Cubillo, que en la importancia del cuidado de la salud y de la higiene. Eso también he visto mucho entre nosotros. Ahora ya podemos compartir con nuestras personas a nuestro alrededor, compartir la intimidad de nuestro hogar, ¿no? O sea, el estar en nuestro hogar dando el home office y que todo el mundo se entere de lo que está sucediendo atrás o de en dónde estás o cómo es tu casa, también eso se ha dado, ¿no? O sea, hemos compartido ya la intimidad de este hogar, les hemos abierto las puertas, los maestros le han abierto las puertas a sus alumnos y ya los vemos una parte más humana, esta parte, ¿ok? Bueno, también nos hemos ejercitado más, unos menos, ¿no? También por la falta de tiempo, pero ya muchos se han ejercitado más. He visto que los alumnos, a pesar de que no tienen el gimnasio, pero sí han estado buscando la forma de seguirse ejercitando.
ya sean, después de tanto, de los meses que han pasado, ya ahorita ya tienen hábitos, ya tienen rutinas. Al inicio del semestre yo les dije, ¿saben qué? O sea, si antes se levantaban a las 5 de la mañana para bañarse, desayunar y prepararse, ahora no tienen que trasladarse a la escuela, ahora sigan con esos hábitos, ¿no? Se levantan ahora a las 6, se bañan, desayunan, se ponen bien guapos y enfrente de la computadora, no los quiero ver todos recién despertados con la pijama, ¿no? Y esto que los maestros hacen mucho énfasis en eso, o sea, si los quieren arregladitos, si tienen su vocecita de sueño hasta los regañan de que te acabas de despertar. Entonces he visto que sí, los hábitos y las rutinas que tienen los alumnos han cambiado. Esto es muy positivo. También he visto que su alimentación ha cambiado. Muchos chicos me dicen, es que ya no como chucherías en la calle, ya ahora es puro sano, ¿no? Ya hasta adelgacé, ¿sí? La ayuda profesional ya la buscan. Antes el ir con el psicólogo era así como que ahí vámonos con el loquero, ¿no? Pero ahorita ya lo buscan, ya dicen, creo que sí necesito que me vea un psicólogo y ya es más fácil el poder ir al psicólogo, ¿no? El pedir ayuda. Y bueno, lo que decía el maestro Nessi, ¿no? En las cuestiones escolares, sí, ha habido menos reprobación, bajó el nivel de reprobación en un 50% en el semestre pasado que tuvimos en línea. Ahorita ya estamos igual revisando las calificaciones y casi ya no hay reprobados, ¿ok? Hay menos ausentismo. Ahora sí, si estás enfermo o te duele la cabeza, tú asistes a las clases, sabes que estás en la comunidad de tu casa. También ya aumentó su promedio, chéquenlo, ya aumentó su promedio. Hay menos deserción escolar, hay más apoyo entre los compañeros y también en los docentes. He visto que los docentes también nos están ayudando mucho. La participación docente, de verdad que mis aplausos a los docentes porque tienen una labor, pero tremenda, ¿sale? Y también, como dice la maestra Monse, más cursos en línea. Hemos tenido más cursos en línea y hemos tenido acceso a todo ello, ¿no? Bueno, además de eso, pues se mejoró la familia, el apoyo, la familia como fuente de apoyo. También valorar a las personas que están a nuestro alrededor y que si se cuidan, que están con nosotros, organizamos nuestro tiempo, tenemos nuevos hobbies, nuevos pasatiempos, has descubierto que tienes nuevas habilidades. El trabajo en casa para mí ha sido genial, ¿no? Porque estar cuidando a mis papás, estar con las mascotas, es bueno, ¿sale? Y para mí ha sido súper padre estar en trabajo en casa. Y también los demás han visto que se puede, además de estar en la escuela, se puede también trabajar en casa y eso es algo bueno, ¿no? El reconocer que también podemos hacer y ser súper eficientes en casa. Y bueno, sobre todo la solidaridad, el apoyo a la comunidad. He visto mucho eso, ¿vale? En la calle, en todas partes yo he visto que ya hay mucha solidaridad. Ya la gente ayuda a los adultos mayores y ya estamos más conscientes de que debemos de ser unas mejores personas, que debemos de ser mejores seres humanos. Y bueno, con esto termino mi aportación y pues espero que les haya quedado claro y vamos a las preguntas, ¿ok? Gracias. Gracias, maestra Camela. Sin duda la solidaridad es una de las consecuencias positivas y también la empatía, producto de esta pandemia que ha sido resultado positivo. Tuvimos un pequeño problema de conexión. Agradeceríamos que aquellos que hicieron preguntas las vuelvan a plantear, porque bueno, como se volvió a reconectar el Meet, se perdieron los comentarios, así que les agradeceríamos, por favor, y le ofrecemos una disculpa por eso, pero agradeceríamos que vuelvan a plasmar sus preguntas, por favor. Maestra Claudia Pamela, escuchamos, por favor, su opinión. Claro, pues bueno, para poder resolver esta pregunta, me voy a tomar el atrevimiento de compartirles una experiencia personal muy reciente y bastante conveniente para este foro. Espero no les moleste. No tiene nada que ver con El Señor de los Anillos, lo prometo, porque cada vez que saco a relucir ese tipo de cosas, hago una frase del Señor de los Anillos. Ya los tengo hartos a todos, los deseo mucho con eso. No es obvio. Pero bueno, el fin de semana pude tener mucho tiempo de convivencia con mis hijos por primera vez en toda esta pandemia. Y llevamos a cabo una serie de actividades, pues para nosotros Halloween y Día de Muertos son fechas de mucho significado familiar, o sea, es ya tradición. Entre esas actividades estaba un maratón de películas y una de estas en particular jamás la había visto y me dejó, pues la verdad, perpleja, ¿no? Por el mensaje. Se llama Kubo y la búsqueda del samurái.
En esta película aparece un personaje muy particular que sufrió una maldición por parte de un par de brujas. Y este personaje era un gran guerrero, admirado, preparado, valiente, seguro de todo, y lo convirtieron en un escarabajo. Y aparte le borraron la memoria. Lo rebajaron a un mero insecto. Llegando al punto, para no convertir esto en reseña de película, hay una escena en donde el hombre escarabajo vuela y salva a Cubo en su misión. Y entonces Cubo le pregunta, ¿sabías volar y no nos dijiste? A lo que el bicho responde, pues no lo sabía, hoy me di cuenta. Entonces mi hijo más pequeño me pregunta, mamá, ¿cómo es posible que siendo un bicho tantos años no se dio cuenta nunca que sabía volar? Y yo le comenté, bueno, es que pasó tanto tiempo autocompadeciéndose y quejándose de su situación que jamás se tomó el tiempo de explorar lo que podía hacer. No se dio permiso de ver que era magnífico. ¿Cuál es el punto de mi anécdota? Hay que ver oportunidad en la adversidad. Esta pandemia, si algo me ha enseñado, es a apostarle al potencial, a la capacidad. Y eso ha sido lo positivo. Gracias a esta pandemia, muchos crecimos profesionalmente. Nos vimos y nos encontramos y superamos límites autopercibidos durante mucho tiempo. Además, descubrimos nuevas formas de acercamiento con los pacientes o con otras personas. Para quienes tratamos y para quienes tratamos a personas en situación vulnerable, pues también surgieron otro tipo de posibilidades. Por ejemplo, surge la telerehabilitación, como bien lo mencionaron, o más bien tomó más fuerza y estructura, dándole esa importancia no solo a esta, sino a otras tecnologías, humanizándolas y volviéndose más accesibles. Que aún se deben pulir varios aspectos, sí, pero está en miras de crecer como recurso. Y claro que va a crecer como recurso. Por otra parte, también se transformó la transferencia de conocimiento por el uso de plataformas que ya existían, pero antes no explorábamos. Pues estaba ahí, lo veíamos todo el tiempo, pero nunca nos dimos la oportunidad de darle clic y saber de qué se trataba. Entonces, tomemos como claro ejemplo esto que estamos viviendo, ¿no? Nuestra Semana del Conocimiento, que acercó a muchísimos alumnos de todas las sedes y a muchísimos maestros y a muchísimos exalumnos, ¿no? Que hace tiempo no se veían o no nos veíamos. Otra pauta importante a destacar como efecto positivo es la capacidad de estructurar procesos y la especialización continua en diferentes ramas de interés. Antes no teníamos tiempo, ahora tal vez tampoco, pero tenemos mayor disposición y organización. Somos más observadores, analíticos, reflexivos, introspectivos, y si aún no ha llegado a ese punto, es momento de explorar posibilidades. También es importante señalar que además tenemos la posibilidad de proyectar programas interesantes para promover estados mentales y de salud que aíslen a los efectos negativos, tales como técnicas de relajación, actividades recreativas, con fines pedagógicos o intervencionistas, estimulación cognitiva, mindfulness, etc. Todo esto para ayudar a suprimir la posibilidad de que en la vivencia de la situación actual surjan los pensamientos negativos y distorsionados del esquema mental que ejerce el aislamiento sobre las personas, se asocie o no a enfermedades concomitantes. Y bueno, no todo ha sido negativo. Muchos paradigmas que giraban en torno a rehabilitación, superación, profesionalización y convivencia cambiaron rotundamente y se transformaron para contemplar capacidades y diversidad y mostrar más respeto por ella. Sí, ha sido difícil para muchos sectores, no es la misma realidad para todos, pero si una sola persona es capaz de ver más allá de la adversidad y promueve, proyecta y visualiza, entonces podemos tomar acciones que nos permitan modificar conductas e influir en otros. Personalmente he aprendido a valorar cada momento, a aprovechar cada instante y a organizar mi tiempo. Y no me voy a cansar de decir esto. Hay que apostarle a las capacidades y todos tenemos capacidades. Todos podemos volar. No solo somos escarabajos.
Después de todo, este confinamiento nos ha permitido abrir los ojos ante situaciones que no queríamos ver. Muchas gracias. Muy bien, maestra, muchas gracias. Y bueno, ya lo decías, la semana del conocimiento, el camino fácil hubiese sido, pues no lo hacemos porque regularmente lo hacíamos presencial. Decidimos hacerlo de manera virtual y a mi parecer creo que incluso nos salió mucho mejor de lo que esperábamos, ¿no? Ahorita les hablo de números al final de cuál fue el total de emisión al que llegamos hoy, pero bueno, damos pie a la maestra Rosy para que termine la segunda pregunta. Adelante, maestra Rosy. Su micrófono, maestra Rosy. Les voy a hablar desde la tanatología. Ya todos hablaron pues acerca de, como expertise de su profesión. Yo les quiero hablar desde la tanatología hacia todas las edades. Esto va hacia todas las edades. En primer lugar, tenemos que ver que con la tanatología siempre hay una frase que dice, toda pérdida conlleva una ganancia, ¿sí? Ya lo han visto, ustedes lo han dicho, todas las cuestiones negativas las podemos trasladar a situaciones positivas, ¿sí? Empezando porque con esta pandemia se vio el amor a la vida, ¿sí? Al principio miedo, incertidumbre, pero al final de cuentas se reflejó en cada uno de nosotros el amor a la vida. El amor a la vida significa el amor a mi profesión, el amor a mi familia, no importa las altas y bajas, ¿sí? Pero esta pandemia nos está dando que nosotros más bien le demos un resignificado a la vida. Ya lo habíamos platicado y ya lo habían mencionado ustedes. ¿Cuántos actos de bondad vimos, pues hemos visto a lo largo de esta pandemia? Cómo la gente se preocupa por los demás, y a nivel mundial, no nada más en México. En México hemos visto que a través de, siempre que pasan situaciones fuertes, terremotos, la gente está ahí. Hoy en la pandemia también. Ese acto de bondad es por aquel niño que va y ve a la abuelita desde lejos, o a través de ese plástico que se ponían, se dan esos abrazos, o cantando, ¿verdad?, de un edificio a otro, o simplemente reuniéndose para hacer comidas y llevando a las personas que más lo necesitaban. En fin, los actos de bondad están, pero sí enriqueciendo toda esta sensación muchas veces de pérdida que a veces siento, ¿no? De ese aislamiento. También hemos visto que la pandemia, dentro de estas pérdidas que hemos tenido, porque se dan pérdidas en todos sentidos, no nada más las pérdidas hablando de muerte, sino pérdidas materiales, la misma pérdida de la libertad, la pérdida de no venir a la escuela, la presencialidad, pero todo eso nos hace reflexionar y nos ha hecho reflexionar en lo importante que es tomar el teléfono o tomar mi celular ahora con las videollamadas, ¿verdad? Y hablar con la abuela, con el papá, con el hermano, con los amigos, para decirles que los extrañamos. Nos ha enseñado también a valorar la importancia del abrazo. ¿Cuántas veces he escuchado que dicen, es que ahora sí, cuando nos volvamos a ver, lo primero que voy a hacer es darte un gran abrazo, ¿sí? Ahí significa todo lo que estamos esperando para darle al otro, ¿sí? También el hecho de, ya lo habían mencionado y el doctor Cubillo también, el cuidarnos más, el hacer conciencia, ¿sí?, a nuestra salud, pero la responsabilidad que también nos permite reflexionar sobre lo que podemos y no debemos hacer, o lo que debemos y no debemos hacer. En estas experiencias narrativas de los alumnos que estamos trabajando en ellos para hacer una investigación, muchos nos decían, es que estoy enojado porque yo me cuido y los demás no.
pero entonces ya se empieza a hacer conciencia de lo que yo debo hacer. Y recordarles, al final de cuentas, porque estoy viendo aquí ya la hora, ¿sí? Recordarles que toda pérdida conlleva una ganancia. Quizá en este momento no nos demos cuenta de ello, pero ya con esta reflexión y con esta participación de todos los ponentes, ¿sí? Espero que les hayamos hecho reflexionar un poquito de lo que significa esta pandemia, de que no todo es malo, no todo es negativo, y eso nos va a hacer mucho más fuerte, nos va a enseñar a madurar como personas, a esa persona adulta mayor que al ver a sus nietos se emociona, a ese niño que al ver a sus amiguitos tomando sus clases y que ve a sus amiguitos que están en primero de primaria o hasta en kinder y se saludan a través de la pantalla, todo eso nos tiene que llevar a hacer una reflexión de que la vida es hermosa, de que a pesar de todo y contra todo, la vida es hermosa, y que el hecho de que yo me ponga a estudiar a través de una pantalla mucho tiempo, al final vas a tener tu recompensa, al final te va a ser más fuerte, para que en el momento en que tu alumno vengas a hacer presencial, a la presencialidad a tus clases, vas a reencontrar el significado de lo que es la amistad, el significado de lo que es aprender de una manera presencial, pero que también tuviste las herramientas para aprender, ¿sí? Y tener una creatividad que, como dice la maestra Pame, antes quizá no te imaginabas que la tenías, ¿sí? Y que hoy sabes que eres capaz de estudiar en línea, que eres capaz, me decía un alumno en su experiencia narrativa, dice, como a veces se me va el internet, pues me robo el del vecino, ¿no? Pero esas ganas de estar trabajando, esas ganas de salir adelante, y creo que todos lo vamos a lograr, que a través de estas pérdidas que tenemos, ¿sí? Nos vamos a fortalecer y vamos a ser mejores personas cada día. Desde aquí les mando un abrazo virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Rosy. Muchas gracias a todos por sus excelentes aportaciones y reflexiones. Pues vamos a pasar para no detenerlos más, vamos a pasar directamente a la sesión de preguntas. Tenemos muchos agradecimientos, muchas felicitaciones. Sin embargo, tenemos algunas preguntas. Vamos a darle clic aquí, va adelante. Ahora sí, dice, me gustaría que esta primera pregunta la pueda contestar en especial la maestra Pame y la maestra Rosy. Primero la maestra Pame, si está de acuerdo. Dice, nos pregunta Hatsiri Gesemaní Sánchez Maldonado, ¿de qué forma personalmente ustedes han sabido sobrellevar esta situación? ¿Nos podrían dar algún consejo para reforzar y aumentar la resiliencia? Maestra Pame, adelante. Vaya. Bueno, si me preguntan cuál es bueno, si hay una receta mágica o hay algo que yo haya hecho en particular para poder superar esta situación, te podría decir que es haciendo algo que antes no hacía, pedir ayuda. Principalmente porque, pues, muchas veces creemos que podemos acaparar absolutamente todo lo que podamos y lo que esté en nuestras manos hacer. Desde no perspectiva, sino desde mi experiencia personal, quien trabaja conmigo y quien me conoce sabe que soy en exceso perfeccionista con todas las cosas, y eso me ha llevado a estados de estrés y de ansiedad bastante fuertes. La persona serena, positiva que ven aquí ha necesitado de ayuda profesional, en el ámbito humanista, psicoterapia, mindfulness, ¿no? Precisamente porque lo que a veces consideramos tener seguro o saber por seguro de nosotros mismos realmente no es así. O sea, cada uno reacciona de manera distinta ante cualquiera de estas circunstancias. Entonces,
Mi recomendación es no tratar de cargar el mundo sobre los hombros. Cuando tienes a gente a tu lado que puede ayudar a cargarlo contigo y hacer más ligero el camino, ¿no? O sea, calmarte, dar pasos pequeños para alcanzar metas grandes. Pues es mejor avanzar a paso seguro que a tropezones que te pueden romper la cara. Gracias. Muchas gracias, maestra Rosy, adelante. Pues bueno, quizá por mi profesión por mi formación de psicóloga, he podido pues salir adelante en esta pandemia. ¿Qué he hecho? Pienso mucho, reflexiono mucho. También lo importante es que sí tengo una buena compañía aquí con el doctor, ¿sí? Siempre platicamos, tenemos nuestros espacios para compartirnos lo que sentimos, lo que pensamos. He hecho cosas nuevas, por ejemplo, ejercicio todos los días, ¿sí? Mi zumba que hago todos los días en la mañana, que me ayuda a desestresarme, a sacar todos esos pensamientos tóxicos. Me he vuelto una ferviente admiradora de frases motivacionales hacia mi persona y después la transmito hacia mi grupo de compañeros que tengo aquí en el trabajo. Soy muy positiva, de repente sí, me caigo, pero salgo adelante fácilmente. Y pienso que lo que está en mi control, voy a hacer todo lo posible por sacarlo. Pero lo que no puedo controlar, se lo dejo a la vida, ¿sí? En esa situación creo que he aprendido a llevar esta pandemia, pues yo creo que bien, porque también sí soy muy positiva, me motivo mucho, motivo a los demás y porque yo sí tengo gente a mi alrededor que siempre me está pidiendo ayuda. Entonces, si no estoy bien yo, no puedo ayudar a los demás. Pero sí lo que te digo, Hatsiri, es que emprendas algo nuevo que te dé seguridad y que digas, sí lo puedo hacer, ¿sí? Y siempre ser muy, muy positiva. Gracias, maestra Rosy. Voy a saltarme una pregunta, aunque también hay una duda específica muy técnica de Jorge Fernando Ramírez Soto, que agradeceríamos más adelante, ya en un correo, yo creo que más específico, le demos respuesta sobre cómo puede recuperar el servicio social. Es una duda muy técnica. Vamos, ya lo daríamos respuesta en un correo específico, Jorge Fernando. Hay una pregunta que nos hace Mendoza Navarro Daniel. Dice, ¿algún consejo para mejorar el aprendizaje práctico para nosotros que somos del área de la salud? Si nos gusta responder, en especial el doctor Cubillo y también la maestra Rosa Camela, por favor. Doctor Cubillo, no sé quién quiere empezar. Primero las damas. Maestra Rosa, adelante. Pues sí, dentro de las cosas que nosotros podemos hacer para mejorar la situación práctica, yo he visto las clases que les están dando los maestros y les están dando casos. He visto a los maestros haciéndolo con algunos, con pacientes así en vivo, empiezan a hacer todo lo que es la rehabilitación. ¿Cómo podemos mejorarlo? Miren, nosotros estamos viendo ese rezago que está teniendo la situación práctica, ¿no? O sea, no lo estamos llevando en la práctica, pero viendo ustedes todo lo que están aprendiendo de manera virtual, lo pueden llevar a cabo con sus parientes, con la gente que vive ahí con ustedes. Ahí hagan algunos ejemplos, algunas prácticas con ellos para que puedan ir reforzando ese conocimiento que ustedes tienen. He visto en sus clases cómo se marcan los músculos, su cara, cómo empiezan a marcarse todo. Los maestros están haciendo un gran esfuerzo, de verdad, para que esto se pueda llevar a cabo. Vemos en rezagos, sí, o sea, sé que no están llevándolo ustedes a la práctica, pero también he visto la gran mayoría de los maestros hacer un esfuerzo para lograrlo, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Les digo,
pueden ustedes agarrar a su hermano, a su hermana, a su papá, a su mamá, hacerles los ejercicios que vieron en clase, ¿sale? Practicarlos así. No podemos estar yendo ahí con vecinos y eso porque no vaya a pasar algo malo, ¿no? Pero bien, si es que ustedes ya tienen el conocimiento, practíquenlo primero con ustedes, luego con sus familiares, y así pueden ir ustedes viendo los casos. También yo veo que les presentan casos en prácticas clínicas y se da ahí la dinámica de preguntas, de respuestas, exponen todo. Entonces, chicos, vean las cosas buenas que les estamos ofreciendo. No vean lo malo de que, ay, no tengo prácticas, ay, que voy a salir sin saber nada. No, vean que aunque ustedes no tienen las prácticas, por lo menos no están en ceros, ¿sí? O sea, si es que no tienen el 100% de las prácticas, al menos no los estamos dejando en ceros. No están ustedes saliendo sin nada de conocimiento, sino que sí se les está abordando de la manera en cómo se pueda, ¿sí? Pero sí se está llevando a cabo. ¿Qué es mejor, no? Salir en ceros, que no les demos ninguna práctica y después se las acumulamos al final de semestre, o ir practicando poco a poco así, mediante lo virtual. ¿Qué es mejor? ¿Alguien que no sabe nada o alguien que por lo menos tiene un 50% del aprendizaje? Entonces, les digo, todo es cuestión de actitud, todo es cuestión de ver las cosas positivamente, de aprender que también lo podemos hacer de manera virtual, ¿ok? Entonces, hay que cambiar, hay que adaptarse. Sí, al inicio yo igual pensaba que no iba a poder dar mis sesiones terapéuticas en línea, y ahora veo que sí, ¿no? O sea, sí se puede y hay que adaptarse a toda la situación. Entonces, pues, esa es mi aportación, maestro Marco. Pues yo se lo resumiría en una frase: atrévanse a ser creativos. No hay otra. O sea, el cerebro que tenemos acá, a veces la manera en la que nos aprendemos, la forma en la que aprendemos es la misma. Aprendimos que hay que ir a una clase, sentarnos en un pupitre, escuchar, a ver qué agarro de lo que me dice el que está enfrente. A veces los maestros, la manera tradicional de enseñar es ponernos a leer o a platicar de las diapositivas que preparamos, y parece que así aprenden tanto. Pues la verdad es que no. Hoy nos dimos cuenta que queremos aprender, seamos creativos. El cerebro para eso nos sirve, para innovar realmente y ser creativos. Yo creo que ese es el camino. Por supuesto que ya habrá momento de presencialidad, ya se recuperará de alguna manera, llegará el momento en que, aquí ya tenemos desde que empezó el semestre listos los talleres de propedéutica y todo lo que estábamos preparando para que regresaran ustedes, aunque fuera de a poquito, y pues no se ha podido dar. Bueno, pero ahí están los talleres, eso al final de cuentas lo vamos a hacer. Pero lo que yo creo es, yo por ejemplo, algo que me funciona bien en mi rol como docente, pues es la presentación de casos clínicos y la presentación de problemas, que los trabajemos en grupo. Entonces, formando grupos, ponemos un problema y entre todos lo empezamos a resolver. Miren, las destrezas y las habilidades que un terapeuta necesita, indudablemente que necesita, el tocar al paciente, el sentir al paciente es fundamental. Eso en este momento es lo que está vedado, ciertamente, pero habrá tiempo de recuperarlo. Ya, ¿cuándo? Esperemos que sea lo más pronto posible, eso ni hablar. Pero la capacidad de crear nuevas formas de aprendizaje, así sea pegándome papeles para simular los músculos, así sea inventando casos clínicos, así sea aprendiendo a trabajar en equipo y a resolver entre todos problemas. Esas herramientas a la larga son las que te van a sacar adelante. ¿Por qué? Porque la habilidad la vas a adquirir. Eso solo se hace con el tiempo y haciendo. Las habilidades se adquieren haciéndolas. Pero esta capacidad de crear, de ver nuevos caminos, de inventarle por dónde le hago y eso, el aprender a resolver problemas es lo que todo profesional tiene que aprender a hacer. Yo ahí sí les digo, nadie los va a contratar, cuando ya sean terapeutas, nadie los va a contratar si no saben hacer 3 cosas. Resolver broncas, porque yo te contrato para que me ayudes a resolver los problemas cuando vea pacientes. Eso sí lo tengo que aprender a hacer, porque si no, no me van a contratar. 2, tengo que saber trabajar en equipo, porque si no sé trabajar en equipo hoy, estás fuera de la jugada.
tú solito, pues a ver a quién atiendes. Si no sabes trabajar en equipo, no te van a contratar. Y tú mismo piensa, si eres dueño incluso de una clínica, vas a contratar a los que te ayudan a resolver broncas y que saben trabajar en equipo. Eso es fundamental. Y 3, genera un buen ambiente. Genera un buen ambiente en donde estés. Pase lo que pase, qué importante es que haya alguien positivo que ayude y levanta a todos y nos guía. Y miren además en qué bronca nos metemos. Vemos personas con discapacidad. Lo que menos necesitan es un pesimista que los atienda. No. Entonces, desarrollemos esas 3 virtudes. Creo que la pandemia para eso nos sirve. Desarrollemos estas 3 cosas y seguro les va a ir bien desde el punto de vista profesional. Es lo que yo podría decir. Maestra Camila, adelante. Contigo cerramos. Ok, bueno, también he visto que los chicos ya con el tiempo, antes se les cerraba el mundo, ¿no? O sea, se les caía el internet y, o sea, se les cerraba el mundo. Y ahora han tenido esa capacidad de poder solucionar problemas. Eso es algo importantísimo, junto con la creatividad que decía el maestro Cubillo. Ahora la capacidad de poder tomar decisiones y resolver problemas, eso, chicos, les va a ayudar ahorita, sobre todo para cuando ustedes quieran ingresar a hacer sus prácticas, van a tener esa capacidad que ahorita desarrollaron para resolver sus problemas. Y créanme, confíen en sus capacidades, confíen en lo que ustedes pueden hacer. Han salido adelante. De verdad que ya llevamos 6 meses y ustedes han sabido salir adelante muy bien. Entonces, confíen en ustedes mismos. Vamos a salir de esta, van a salir de las clases virtuales que no pueden tomar sus prácticas. Hay cosas mucho mejores de las cuales podemos darle alegría a nuestra vida. Entonces, sin pensar en pesimismos, créanme, van a salir de esta, ¿vale? Y lo van a saber lograr, hacer todas sus prácticas con lujo de detalle, ¿vale? No se preocupen por eso. Gracias, maestra Camila. Bien, pues contigo cerramos. Tenemos más preguntas, sin embargo, por tiempo ya nos va a dar tiempo de resolverlas todas. Se las comparto a través de un correo electrónico para que por favor les den respuesta a los que las hicieron. Pues hemos terminado la mesa de análisis, consecuencias del aislamiento derivado de la pandemia de COVID-19. Rescato justo lo que al final decía la maestra Camila. Vamos a salir de esta. Yo creo que saldremos incluso mucho más fortalecidos, más empáticos, ¿no? Cual Fénix, mucho más fuertes. Así que yo los invito a que veamos este video nuevamente, incluso para que podamos descubrir vamos otra vez, cuáles son las consecuencias negativas que pudimos descubrir en esta mesa de análisis, pero también así las consecuencias positivas y que nos deje un gran aprendizaje, que creo que esto es lo más importante que nos deja la pandemia, un gran aprendizaje de cómo podemos ser mejores, cómo podemos afrontar mejor cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles. Pues hemos terminado. Les agradezco a todos su participación. Fue una jornada, sumamente enriquecedora. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Fue buena tarde, provecho, vamos a comer y gracias a todos.